Nuestro deber, hermano, es buscar la forma de ir a buscar a nuestro hermano. No es fácil. Yo cuando llego del trabajo, hermano, lo primero que quiero es ir a comer y a dormir. No sé si a usted le pasa, los que trabajamos, estamos cansados, los tranques que hacer de todos los días, pero hay un trabajo que hacer. Y hay que amar. Hay que amar, y les digo que eso no es algo natural. Hay un amor que es divino, que ya va más allá de tu fuerza y de tu comodidad, que es la que Dios produce en el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que sinceramente está sirviendo a Dios. Hay muchos pueblos, hay muchos hermanos de nosotros que ahorita mismo están pasando por diferentes batallas. Usted y yo quizás tenemos nuestras propias luchas, y yo le aseguro que hay un hermano que está orando ya por usted, porque Dios le puso la inquietud. Entonces ahí tenemos que nosotros tener cuidado. Salmos 37, no soy yo el que voy a predicar, hermano. Salmo 37, 4. Voy a leer ese pasaje para ministrar los diezmos, las ofrendas. Nada más quería traerle eso a la mente porque necesitamos orar los unos por los otros, hermano. Orar. Dice Salmo 37, 4. Deleítate en sí mismo en Jehová. Deleítate en sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para traerle el mensaje de hoy. Denle palma a Cristo, hermano. Bendiciones, hermanos. Antes de empezar, quiero decirles que ustedes tienen el privilegio de ver por primera vez lo que voy a hacer. Nunca en mi vida, en estos 21 años, he hecho esto que voy a hacer. Nunca he dado una meditación, nunca he dado, ni siquiera he orado por las ofrendas. El día que la hermana Betty mandó el horario y mandó lo que le tocaba dar las enseñanzas y las meditaciones, el día que lo vi, llegué a la casa y Edith se me queda viendo y me dice: ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo en el trabajo? Y yo le digo: no, mira lo que está en el celular. Y ella me dice: ¿y que apareces en el horario? Yo: sí, aparezco en el horario, yo nunca he hecho eso. Y se me echó a reír, se reía y se reía tanto que hasta Daniel se reía porque me decían: estás nervioso, ¿verdad? Yo: sí, estoy nervioso porque nunca lo he hecho. Era tanto mi nerviosismo que le escribí a la hermana Betty y le pregunté: hermana Betty, en los colaboradores hay otro que se llame Daniel. Y dice: no, ese soy yo. Y que sí, eres tú, eres tú. Le pregunto a la hermana Betty: ¿pero usted está segura? Y me dice: no, tranquilo, que el pastor dice que tú lo puedes hacer. Y aparte de eso, la hermana Betty, como en un juego de fútbol, dio la última estocada para meter el gol. Me dice: tranquilo, Dani, que todo va a salir bien. Así que bueno, hermana Betty, yo le doy, no se preocupe. El Señor me regaló un tema hace unos días. Tenía unos días de estar meditando y meditando y meditando en un versículo. Usted está lleno de unción. Amén. Ahora sí. Tenía 3 semanas de que el Señor me dio un versículo y yo meditaba en ese versículo y lo leía y volvía y lo leía y trataba de cambiar a otro versículo y volvía y caía en el mismo versículo y lo leía y meditaba. Cuando iba hacia el trabajo, como me voy por la autopista de Panamá-Colón, voy solito meditando y hablando conmigo mismo. Y el Señor me dio esto y le puse como título: Dios está en control de todo. Dios controla todo. Amén. El versículo que me dio está en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Me dicen amén cuando lo tengan.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Dice el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y meditaba en eso, y el Señor me decía algunas cosas, pensaba algunas otras cosas, pero no las escribía, porque no entendía por qué yo estaba tanto medita, hasta el día que me llegó el calendario de las enseñanzas. Ahí entendí por qué el Señor me decía, medita y léelo, y vuelve y léelo, y estúdialo. Por eso le puse, Dios está en control de todo. Entonces, hice un análisis y analizaba el versículo, y este versículo, en lo que entendí, en lo que pude analizar, tiene 3 partes. Está dividido en 3 partes. La primera parte: no os conforméis a este siglo. No entendía mucho qué quería decir el versículo, porque no dice mucho en ese pedazo, no os conforméis a este siglo. Me busqué otra versión y encontré la versión que es lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Esta versión me amplió un poquito más el conocimiento. Esta versión dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Esta me pareció más entendible. Y cuando lo leí, pude comprender que el Señor, en la carta a los Romanos, cuando el apóstol Pablo la escribió, era dirigida en lo que pude estudiar un poco de historia de cristianismo, que no soy muy diestro en la historia del cristianismo. Pablo la escribió a los judíos y a los gentiles que vivían en Roma, para que no se acostumbraran a cómo vivían los romanos en ese momento. Porque los romanos tenían costumbres que para el día de hoy serían costumbres escandalosas. Ellos eran muy avanzados en la construcción, eran muy avanzados en el ejército, eran la mayor potencia en ese momento en ejército, conquistaron casi todo el mundo conocido en ese momento. Fueron avanzados en la ciencia, pero ese mismo avance que los romanos tenían también era contradictorio con las costumbres que ellos tenían, porque tenían costumbres, por lo menos el hombre tenía su esposa, pero al mismo tiempo el hombre podía tener otro hombre para tener relaciones con otro hombre. Ellos tenían, no le tenían como nosotros tenemos miedo al desnudo. Ellos no les molestaba andar desnudo. Ellos se podían desnudar en público, tanto que tenían baños públicos y hacían necesidades en público, y eso era normal en esa cultura. Por eso el apóstol le dice a los cristianos: no se conformen a vivir como los demás, no vivan como ellos, sino sean diferentes. Pero, ¿cómo uno puede llegar a ser diferente estando en una cultura tan fuerte como era la romana? Ahí pasamos a la segunda parte del versículo. Dice el versículo: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí cuando lo leía, veo que hay 2 palabras que son claves en este versículo. La primera es transformar. Busqué la definición en el diccionario, y la definición del diccionario que dice es hacer cambiar de forma a alguien o a algo. Entonces, cuando uno transforma algo, uno no destruye lo que existe. Simplemente uno le cambia de forma, uno lo mejora, uno le hace una adaptación, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, si el apóstol dice transformar, entonces se está refiriendo a nosotros como personas. Dice, no vamos a cambiar físicamente, pero sí vamos a cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos hacia los demás. Porque nosotros en este mundo somos siempre atacados.
siempre jalados a comportarnos como se comportan los demás. Tanto que si usted está por lo menos, digamos, en la fila del Seguro Social buscando una pastilla y usted está en la fila, las personas que están adelante o atrás de ustedes empiezan a hablar y uno no se da ni cuenta cuando uno queda compartiendo con ellos y ellos están hablando mal del presidente, mal del que está en la fila, mal del que despacha el medicamento, y uno no se da ni cuenta cuando uno está ya involucrado en ese tema. Y entonces el apóstol dice, transformen su forma de hablar, su forma de dirigirse. Pero al mismo tiempo que dice transformados, o sea, se ven iguales pero son diferentes, uno no lo puede lograr porque uno quiere, uno no lo puede lograr porque uno le da la gana. Entonces viene el apóstol y escribe, renovaos por medio de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra se parece a transformar, pero no es lo mismo. Son parecidas, pero no son iguales. El significado de renovar significa hacer como nuevo algo o volverlo a su primer estado. Otra definición dice restablecer o reanudar una relación o otra cosa que se haya interrumpido. Entonces, cuando dice renovación de nuestro entendimiento, ya ahí cambia, en la misma oración cambia la palabra, porque ahora dice renovar. Cuando uno renueva, uno literalmente destruye, uno cambia. Cuando el pastor renovó el altar, literalmente sacó todo lo viejo que estaba en el altar y lo renovó. Si una persona llega aquí por primera vez, ni siquiera sabe que había un altar viejo, porque no queda casi vestigio de lo que había antes, porque lo renovaron. Cuando mi esposa dice quiero renovar los zapatos, literalmente dice sacar todos los zapatos viejos y quiero zapatos nuevos. Ella no dice quiero renovar mis zapatos, pero dejando los viejos, quiere zapatos nuevos. Así que si hacemos referencia a renovar, él dice renovar nuestro entendimiento. No dice renovar nuestro pensamiento, sino nuestro entendimiento. Cuando alguien no conoce de un tema, digamos alguien no conozca de música, la persona lo escucha y dirá, eso se oye bien, suena bien, me parece que está bien, yo pienso que está bien. Pero cuando ya la persona entiende de música, ya la persona sabe que eso que está tocando no es así, porque ahora entiende y le ha cambiado el pensamiento. Asimismo, el Señor nos habla por medio del apóstol y nos dice, renueven su entendimiento. ¿Qué entendimiento? El entendimiento de la palabra, sabiendo que la palabra nos cambia, pero nos cambia primero espiritualmente. Luego de que entendemos la palabra, ella empieza entonces a renovar nuestro entendimiento y así cambia nuestro pensamiento. Y empezamos a hablar diferente. Sabiendo que la Biblia, las personas no la pueden entender humanamente. No la podemos entender por medio lógico, sino que la tenemos que entender por fe. Sabemos que las personas afuera no entienden por qué nosotros venimos al culto. Las personas no entienden por qué ofrendamos. Las personas ni siquiera entienden ustedes por qué oran por algo que ni siquiera han recibido. Porque estamos entendiendo que nosotros andamos por fe. Y la fe es ilógica. La fe no tiene lógica. Porque crees en algo que no ves. Oras como el pastor oraba por su yerno. Oraba por alguien que nunca había visto. Ese es renovar el entendimiento. Y así cambiamos nuestro pensamiento. De ahí llega la tercera parte del versículo que dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona con pensamientos terrenales no entiende lo que dice allí. Porque
una persona no entiende por qué la voluntad de Dios es buena si me están pasando cosas malas. O por qué es agradable si lo que me está pasando me duele. Y por qué es perfecta si no tengo todo lo que quiero. Cuando leía esta parte, el Señor me hizo recordar hace 9 años atrás. El Señor me trajo a memoria hace 9 años atrás, cuando me liquidaron del trabajo. En ese momento yo no entendí por qué me liquidaron del trabajo. El mundo se puso difícil, vino la crisis en las empresas de zona libre, empezaron a barrer con todos los salarios altos primero, y entre esos me fui. Y cuando me liquidaron yo dije, bueno, voy a meter currículum por todas las empresas de zona libre, voy a meter por internet. Agarré y me imprimí un pocotón de currículum y barrí zona libre, caminé zona libre medio día caminando, metiendo currículum. En internet, cuánta página salía, cuánto currículum metí. Hermanos, si le digo la verdad, solamente me llamaron a una entrevista, como de casi 100 currículos que metí. Y cuando llegué a la entrevista, la muchacha me atendió, me escuchó, me preguntó, le respondí. Y la muchacha me responde, usted tiene todo lo que necesitamos para la posición. Usted sabe todo lo que necesita para la posición. El problema es que está sobrecalificado y no lo podemos contratar. Yo salí molesto de la entrevista, porque yo le dije, si ella recibió mi currículum, ¿por qué me hizo salir de Cerro Batea hasta calle 50 a las 8 de la mañana? Y yo no entendí, y llegué a la casa y le dije a Edith, vengo molesto, ¿por qué no me contrataron? Dice la muchacha que sabía demasiado. Entonces no entiendo, si sé demasiado no es lo que andan buscando. Y no entendía. Hasta que le digo a Edith, entonces ¿qué hago? Metí currículum, hice mi trabajo, estoy creyéndole al Señor que viene un trabajo, ¿qué hago? Me voy a morir de hambre. Edith me dice, haz lo que sabes hacer. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes diseñar? Sí. ¿Sabes de impresión? Sí. ¿Sabes de hacer suéter? Sí. Entonces, haz lo tuyo. Quizás eso es lo que quiere el Señor. Y monté mi negocio, mi pequeño negocio, pero aún así no entendía por qué no conseguía trabajo, porque no es fácil de ser un asalariado a ser un independiente. Bueno, lo vine a entender 1 año y medio después. 1 año y medio después nació Lucas. Y cuando nació Lucas, como Lucas es un terremoto, Lucas se adelantó. Lucas casi me deja sin esposa. Por ahí algún día, si pueden echar cuento con Eddie le contará la historia de que casi quedó viudo. Y Lucas salió antes de tiempo. Y por haber nacido antes de tiempo, Lucas necesitaba cita. Llegó un momento que Lucas tenía 2, 3, 4 citas por semana. Y ahí vine a entender que si yo estuviera trabajando y Edith estaba trabajando, uno de los dos tenía que dejar de trabajar. Y a mí me tocó ser el que no trabajaba, porque yo manejo y llevaba a Lucas a la cita, llevaba a Edith al trabajo, y allí comprendí que la voluntad de Dios es buena, porque me bendijo con Lucas. No me permitió trabajar, no lo entendía, no entendía por qué no tenía que trabajar si yo necesito trabajar. Comprendí que es agradable, que aunque me dolía no trabajar, que estaba con esa incertidumbre de que qué va a pasar mañana, la voluntad del Señor era agradable. ¿Y por qué era perfecta? Primero porque me regaló un chiquitín, porque cuando este señor se graduó, yo allá la vida terminé el trabajo de la escuela, pero no, ahora estoy empezando de cero otra vez. Así que la voluntad del Señor es perfecta. Voy a tener un chiquitín hasta cuando tenga 60 años, que va a tener 18 años. Así que
Pero allí comprendí eso, no lo comprendía. Porque cuando uno está en medio de eso, uno no comprende que la voluntad de Dios es buena, es agradable. Y con eso comprendí. Y por eso yo creo que el Señor esta semana me traía a recuerdo eso. Y hace 9 años que soy independiente y cada mañana le pregunto al Señor, Señor, ¿y qué trabajo voy a hacer hoy? ¿Y qué voy a hacer? Y van pasando 9 años y todavía no me muero de hambre. No sé cómo llega la plata, no sé cómo pago las deudas, no sé cómo sucede, pero la voluntad de Dios es buena. Amén. Así que, para terminar, escribí este pequeño pensamiento. Para comprobar la voluntad de Dios, tienes que renovar tu entendimiento de Dios. Y así lograrás ser transformado para hablar y vivir diferente, que es lo que el mundo necesita. Amén.